Queridos hermanos, buenos días, qué maravilloso dar gracias a Dios todos los días por un día más. El Señor, nuestro Padre Celestial, viene pronto, preparando el camino, como siempre, para recibir a nuestro Rey de Reyes, nuestro Salvador Jesús. Por favor, hermanos, todos aquellos que tengan una historia, un testimonio, que tengan que dar gracias a Dios por algún milagro, es la hora, es la forma en que podemos ir preparando el camino, dando toda alabanza, toda la gloria, eh, dando gracias a nuestro Padre Celestial por todo lo que ha hecho por uno y cada uno de nosotros, por sus milagros, porque siempre está con nosotros, pendiente de todas nuestras necesidades, de nuestros sufrimientos, cuando estamos quebrantados, cuando estamos desanimados, cuando nuestra salud está mal. El Señor siempre ha estado pendiente de todas las necesidades de uno y cada uno de sus hijos. Por favor, hermanos, todo aquel que tenga un testimonio que dar, es la hora, todo tiene que quedar grabado, el Señor viene pronto, es necesario testificar de los milagros y todo lo que nuestro Padre Celestial ha hecho por nosotros. Te alabamos, Señor, te damos gracias, Señor, por por tu linda bondad, Señor, por estar siempre caminando mano a mano con tus hijos. Gracias, Padre Santo. Hermanos, yo en los videos anteriormente le hablé de lo que es la gratitud, de lo que es el perdón, de lo que es alegría y ahora les voy a hablar de lo que es la generosidad. Este fue un libro que me entregaron en las manos cuando iba en busca de comida para una persona necesitada y hubo una persona que se me acercó y me dio este libro. Ricardo Betancourt es el nombre de él y el libro se llama Ocho Principios para Ser Feliz. Dale vida a tus sueños, donde en cada uno, según la palabra empleada, generosidad, gratitud, perdón, alegría, salud, caridad, cada una de ellas encierra una anécdota. Hoy vamos a hablar de lo que es la generosidad. Mándales que hagan el bien y que sean ricos en buenas obras y generosos, dispuestos a partir lo que tienen. 1 Timoteos 6:18. Desde niño supe que siempre hay belleza en una mujer, a pesar de los años que tenga. Ya de adulto, cuando el recuerdo trae a Ofelia a mi memoria, supe que una mujer puede ser muy bella aun cuando sea fea. Este era el caso de Ofelia cuando yo tenía 8 años. Ella tendría unos 30, era muy poco agraciada físicamente, delgadita, huesuda, sin forma, con arrugas en su rostro y en su nariz, que era exageradamente angulosa y además combinaba en una suerte de lunar parecido a una verruga. Toda ella era un concierto de fealdad. Ofelia jamás había tenido novio ni había recibido un beso de afecto en sus labios. Además, los chicos decían que le faltaba 1 gramo par kilo, es decir, que su coeficiencia intelectual estaba por debajo de la media de la población del barrio. Todas las semanas la veía pasar delante de mi casa. Ella se tenía unos segundos para saludarme, se detenía unos segundos para saludarme. A pesar de que yo era un niño, o precisamente porque yo era un niño, y preguntarme cómo me sentía. A veces me informaba que iba al hospital a ver a su doctor. Después que supe que, en realidad, asistía a un tratamiento psicológico, pienso que no le era fácil la vida a Ofelia. Sin embargo, hoy, después de más de 50 años, la recuerdo no por su apariencia física, sino por su gran corazón.
Ofelia amaba a los niños. Era algo que no veía con frecuencia en la gente normal, ni en la gente linda e inteligente. Por eso para mí Ofelia era una persona diferente, generosa y cálida. Tenía un hábito loable. 2 veces a la semana iba a un orfanatorio y sacaba a uno de los niños a pasear. A veces la veía ocupada en aquella criatura como si fuera la mejor versión de una madre. Digo la mejor porque hay madres que maltratan a sus hijos. A pesar de ser soltera, había conseguido las autorizaciones correspondientes para sacar a un niño a pasear un par de tardes por semana. Por lo general llevaba al niño al zoológico, al parque, a un lugar de diversión o al cine. Le daba de comer y compartía toda la tarde con ese huérfano. Todos los niños se desesperaban por salir con Ofelia, y para ella esas salidas eran los momentos más importantes de su vida. A veces me comentaba qué entusiasmo sus paseos son, sus paseos con esos niños huérfanos de amor. Ofelia era el corazón amoroso de esos niños. Cuando me hablaba de ellos, su rostro se iluminaba, adquiría una expresión bondadosa y simpática, al punto que su apariencia se tornaba agradable y aún atractiva. Estoy seguro de que estos actos de amor mejoraban la salud de Ofelia y le daban sentido a su vida. También estoy seguro de que si quieres conocer a una persona, no te detengas en su aspecto ni en sus creencias, ni escuches sus palabras, solo observa su comportamiento. Sin bondad no puede haber felicidad, dijo Tomás Carlyle. ¿Qué dice la ciencia acerca de la generosidad? Dicen que la bondad es la forma más aguda de la inteligencia. Ahora sabemos fehacientemente, a través de múltiples evidencias empíricas, que la generosidad es una virtud beneficiosa para los otros y para uno mismo, una fuente productora de felicidad. Si pidió a ciertas personas que hicieran 5 actos de servicios por semana durante 6 semanas. Todos los domingos por la noche, los participantes presentaban un informe de dadivosidad. Describían actos como: doné sangre, visité un hogar de ancianos, di dinero a un hombre que vivía en la calle, di las gracias a un profesor por sus esfuerzos de enseñarnos, etc. Al terminar el estudio de los resultados fueron sorprendentes. Se encontró que los participantes que sirvieron a otros experimentaron un aumento significativo de la felicidad. Comentaron que se sintieron más serviciales y útiles, que mejoró su autoestima, percibieron a los demás en forma más benévola, se sintieron mejor y experimentaron menos culpa, malestares o sufrimiento. También se observó que al realizar acciones en favor de los demás desencadenaban muchas veces una cascada de consecuencias sociales positivas, porque los destinatarios de la amabilidad respondían con reciprocidad. Mucha gente aprecia y agradece la generosidad y hace cosas para recompensar a la persona amable y dadivosa. Hay otros estudios que han mostrado que quienes dedicaban parte de su tiempo a ayudar a otros con su misma enfermedad se sentían mejor y sentían mayor sobrevida. Varios gobiernos europeos dirigieron investigaciones para comprobar si el voluntariado es favorable o no para la salud, tomando en cuenta que había estudios que indicaban que los voluntarios corrían riesgo de vida, especialmente en los hospitales. Por ejemplo, el gobierno de los Países Bajos estudió casi 4.000 personas mayores de 16 años que habían trabajado de voluntariados y se concentraron en los niveles de felicidad subjetiva de los participantes. Los resultados confirmados
que los voluntarios exhibieron mayores niveles de felicidad que los no voluntarios, cuando esa actividad no superaba las 5 horas por semana. Cuando el tiempo de dedicación era mayor, los niveles de felicidad disminuían y el estrés aumentaba. La conclusión: ayudar a otros nos hace más felices. Jesús y la generosidad. A pesar del paso de los siglos, la frase de Agustín de Hipona sigue aún vigente. Busqué a Dios y no lo encontré. Busqué a mi hermano y no nos encontramos los tres. Jesús fue el maestro de la generosidad. Practicaba la forma más profunda de la dadivosidad. No daba cosas, se daba a sí mismo. Durante su ministerio derramó dones y bienes a los extranjeros, a los enfermos, a los niños, a las mujeres y aún a sus enemigos. Toda su vida fue una entrega a la humildad hasta su muerte, cuando entregó todo. El amor de Jesús provenía del Padre, del Dios de la dadivosidad. Él le había dado a su Hijo la misión de entregarse a la humanidad. Por eso Jesús dijo: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. San Mateo 11:27. Cuando conocemos a Jesús, conocemos al Padre, y la alegría de dar es la revelación del Hijo en tu corazón. Esta revelación la tuvo Felipe, que fue uno de los seguidores de Jesús y aprendió de él cómo usar el don de la generosidad en favor de los demás. Los evangelios describen al discípulo como una persona sociable, interesada en los otros, que no podía dejar de compartir sus experiencias con sus amigos. Para él lo más importante era la persona humana. Le interesaba la gente más que las cosas. Hay un relato del Evangelio de Juan que dibuja a Felipe tal cual era. Se trata del episodio cuando se encontró con Jesús y quedó fascinado. Ver San Juan 1:43-46. Felipe no era un intelectual, un teórico o un individuo preocupado por las abstracciones teológicas o filosóficas. Era un hombre práctico. Después de escuchar al Nazareno, quedó convencido de que era el enviado de Dios, el mismo Hijo de Dios. Y en ese momento Jesús le dijo: sígueme, y él lo siguió. Felipe quedó tan entusiasmado con esa revelación que no pudo menos que salir corriendo a decirles a todos que había encontrado al Hijo de Dios. Al primer amigo que quiso contarle fue a Natanael, un joven estudioso, reflexivo, más bien callado y observador, solo que en su entusiasmo por relatar que había encontrado al Mesías, Felipe cometió el error de mencionar la procedencia de Jesús. Hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José, de Nazaret. Versículo 45. Natanael captó enseguida que había un dato que no encajaba. ¿Cómo de Nazaret? ¿Qué profecía dice que el Mesías iba a venir de Nazaret? No podía provenir de esa región, en el norte del país, porque siempre estuvo sometida a invasiones extranjeras y la mayoría de la población se había mezclado, y muy difícilmente podía haber una familia que conservara pura la herencia judía. Ante esa objeción, Felipe simplemente dijo: ven y ve. Versículo 46. Para Felipe lo más importante era la experiencia humana, no las sutilezas del razonamiento ni los perjuicios de la cultura. El contacto con los hechos y la comunicación personal es lo que define a una persona, no la teoría. Precisamente el nombre Felipe lo expresa bien.
deriva del griego philos hipos, que significa aquel que es amigo de los caballos. Hay también dadivosidad en amar a los animales. El maestro conocía a su discípulo, por eso apeló a él cuando necesitó que alguien lo ayudara a alimentar a una multitud. ¿De dónde compraremos pan para que coman estos? San Juan 6:5. Ante la pregunta de Jesús, Felipe hizo un rápido cálculo y respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Versículo 7. Seguramente hubiera querido tener ese dinero para comprar pan para la muchedumbre, pero eso era una fortuna que nadie poseía. Y en aquel día Jesús honró la sensibilidad de Felipe, multiplicando los panes y los peces. La generosidad multiplica extraordinariamente lo que poco que podamos tener para alimentar al hambriento. ¿Cómo y por qué practicar la generosidad? La única declaración de Jesús fue de los evangelios. Se encuentran en el libro de los Hechos, escrito por el discípulo Lucas. Dice: en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Hechos 20:35. ¿Qué quiso decir el maestro de Nazaret cuando dijo que es más feliz el que da que el que recibe? Dar puede resultar hasta peligroso. Basta que le dé algo a alguien durante un tiempo que cuando deje de hacerlo me convierta en su peor enemigo. Y también sabemos que para deshacerte de una persona, nada mejor que prestarle dinero. Dar también puede ser un acto malo, cuando el que da lo hace con doble intención, con egoísmo, procurando un interés personal. Dice la sabiduría popular: cuando la limosna es grande, hasta el santo desconfía. Entonces, ¿cuál es el significado de la sentencia de Jesús? Toda relación humana implica un dar y recibir. El que da, recibe, y el que recibe, da. Pero este equilibrio no se da sin esfuerzo y lucha. No hace muchos días, una mujer me decía: estoy cansada de dar y nunca recibir nada de mi marido. Pero es posible que el marido no pudiera darle lo que ella necesitaba y que además se sintiera cansado de estar en deuda por no poder pagar lo que su esposa quería. Era necesario que esos esposos se comunicaran entre sí para que, sabiendo cuáles eran sus verdaderas necesidades, pudieran poner en equilibrio la balanza del dar y recibir. Sin este equilibrio, la relación muere. Pareciera que no podemos dar sin esperar, ni recibir sin sentirnos obligados a dar. Ayer, mientras escribí este capítulo, le pregunté a mi esposa qué era más fácil para ella, dar o recibir. Depende, me dijo, pero me parece que a veces es más difícil recibir que dar. ¿Por qué?, le pregunté. No es fácil recibir un regalo, porque ese tomar del otro algo que no merezco me carga con una responsabilidad, diría con cierta culpa. Está metida hasta los tuétanos en nosotros la idea del ojo por ojo y diente por diente, y la aplicamos no solo en las relaciones de justicia, sino también en las del amor. Si recibo, debo dar. Sin embargo, yo conozco a mucha gente que solo le gusta recibir, que no dan nada, y cuando dan algo lo dan escasamente, como escasa y pequeña es su vida. Estas personas egoístas viven vidas estrechas, aunque pueden tener mucho dinero. No tenían una tía muy rica que vivía como pobre, ni siquiera tenía un lavarropas en su casa y pasaba. Yo tenía una tía muy rica que vivía como pobre, ni siquiera tenía un lavaplatos en su casa y pasaba largas horas del día lavando a mano para ahorrar.
¿Qué ahorraba? Nada, al contrario, perdía su tiempo. Pero la escasez mental no es un acto, sino una actitud. Hay quienes, por otra parte, no les gusta recibir nada, porque luego no quieren dar, y huyen de toda relación que los abra a un mundo más amplio y ponga en riesgo su seguridad, su pequeño universo. Hay matrimonios que solo viven para ellos, ni siquiera para sus hijos. Se regalan solo a sí mismos. Nada nos abre más al mundo y ejercita la negación que un hijo. Pero esta clase de matrimonio no saben de negación, no se abren al mundo y consumen en su propio egoísmo, se consumen en su propio egoísmo. Son como la higuera que Jesús maldijo por no dar frutos. Versículo San Mateo 21:19. Mi suegra era una mujer muy generosa. No hace mucho una prima de mi esposa le comentaba que cuando niña escuchaba a sus padres decir que Olga, mi suegra, era la que mejor se había casado, porque siempre daba buenos regalos. No era que mi suegra fuera más rica que sus hermanas, una de sus cuyas hijas hacía este comentario, sino que vivía en abundancia de espíritu. Era generosa, en su casa había abundancia de comida para todos. Y como daba en abundancia, era juzgada como si fuera rica. Olga le transmitió el don de regalar a mi esposa. Te confieso que a veces me duele que le guste tanto hacer regalos. Hay pobres que parecen ricos y ricos que viven como pobres, porque no es una cuestión de cantidad, sino de calidad humana. En cierta ocasión Jesús miraba cómo los ricos ofrendaban de su riqueza y vio a una viuda dar solo 2 blancas que equivalían a un cuadrante, una moneda romana de muy poco valor. Luego, llamando a sus discípulos, le dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. San Marcos 12, 43, 44. La viuda del templo era muy pobre, pero Jesús no le dijo: guarda esa moneda porque eres pobre, sino que ponderó la generosidad de aquella mujer. Tampoco le reprochó a la mujer que derramó en sus pies un perfume de gran precio. San Mateo 26:7. Jesús no cortó el ciclo de la vida porque era necesario para el corazón agradecido que aquel esfuerzo diera su fruto. Pero, ¿cuál es el significado profundo de más bienaventurado es dar que recibir? Jesús no estaba pensando que el que da es más feliz porque guarda la conciencia de que le deba, y el que recibe siempre está en deuda con culpa. Por otra parte, tampoco dice que es más fácil dar que recibir. Jesús dice que el que da es más bienaventurado, o sea, es más feliz. No es fácil dar, hay que esforzarse para dar, hay que regar con perseverancia la planta del amor. Le es más natural al ser humano recibir que dar. Abrirse al otro no surge naturalmente, sino mira a tu alrededor. Vivimos rodeados de islas separadas y solitarias, cada una mirándose el ombligo. Este es el país de las comunicaciones con más gente incomunicada, necesitada de recibir. Hay en cada pecho un corazón hambriento de amor, afecto y reconocimiento. La declaración de Jesús tiene 3 grandes consecuencias para el espíritu. Dar nos confronta con nuestra propia identidad. ¿Qué somos? ¿Para qué estamos en este mundo? ¿Cuáles son los frutos de mi vida? La declaración de Jesús me lleva a preguntarme si tengo frutos para dar y qué clase de árbol soy. Nos insta a pensar en esto, porque no podemos dar lo que no tenemos, dijo Jesús, con respecto al que no lleva fruta. Al que tiene se le dará
y al que no tiene aún lo que tiene se le quitará. San Marcos 4:25. Al mezquino lo poco o lo mucho no haya abarrotado, la muerte se lo quitará. ¿Qué recompensa dará el hombre por su alma? San Mateo 16:26. Si está muerto en vida, porque sus aguas no corren, como no corren las aguas del pantano. Un cuento alemán relata que un rico llegó al cielo y golpeó la puerta. Un ángel lo recibió y le preguntó qué quería. El rico le dijo: quiero una habitación con vista a la tierra, buena comida y con conexión de internet. El ángel, de no muy buena gana, le concedió los 3 pedidos y le dijo: disfruta, volveré en 1000 años. A los 1000 años el ángel volvió, miró por la mirilla de la puerta y vio al caballero rico con cara de aburrido. Cuando abrió la puerta, el hombre le espetó: ¿esto es el cielo? Es horrible. No, le contestó el ángel, estás equivocado. Esto es el infierno. Dar nos libera de nosotros mismos. Es un llamamiento a la libertad. Nos saca de la zona de comodidad y seguridad. Somos esclavos de las cosas. Dar es el mejor ejercicio para sentir el aire fresco de la libertad, que instala la paz y el gozo en el corazón. Esta libertad la sintió Zaqueo, cobrador de impuestos, hombre rico, odiado por los judíos y despreciado por los romanos. Cuando nació de nuevo, dijo: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. San Lucas 19:8. Dar está en nuestra naturaleza espiritual recibida de Cristo cuando nacemos de nuevo. Al nacer de nuevo recibimos la naturaleza de Dios, que es amor, y el Espíritu Santo nos capacita para dar con amor y generosidad. Dar nos lanza al ciclo de la vida y nos marca el camino por donde debemos andar. Nos hace participar del propósito de la creación. La naturaleza es una sinfonía de dadivosidad. Da el sol su calor y luz, el aire el oxígeno, el agua da vida a la tierra y la tierra su fruto. Así es el amor del Creador. Jesús fue radical con este asunto. Le dijo al joven rico que vendiera todo y que se lo diera a los pobres. Ver San Mateo 19:21. Pero te confieso, si le propongo esto a mi esposa, me echa de la casa, aunque le guste mucho hacer regalos, porque es posible vender todo lo que tengo y dárselo a los pobres. Simplemente se sumaría un pobre más a este mundo y yo tendría que salir a mendigar. Es tan imposible esto como perdonar 70 veces 7. Ver San Mateo 18:21-22. Si mi vecino choca mi auto 490 veces, por más que yo lo perdone, yo ya no quedará ni recuerdo del auto. Cuando Jesús dijo: ve y vende todo, perdona 70 veces 7, nos mostró un horizonte que no debemos jamás perder de vista. El horizonte geográfico nos ubica en el espacio, pero nunca llegamos al horizonte. Pero si negamos ese horizonte, nos perdemos en el camino. De noche no hay camino porque no hay horizonte iluminado por el sol. Cristo es el sol que ilumina nuestro horizonte espiritual. Cuando adoptamos su carácter, que lo dio todo por ti y por mí. Pensar y dar generosamente dará vida a tus sueños. Enseñanza bíblica: Jesús y la generosidad. San Juan 1:43-46. Introducción. Cierta vez el filósofo y escritor Aldous Huxley le dijo a uno de sus asistentes: supongo que usted va a ir a la iglesia.
¿Por qué no se queda en casa y me habla sobre su religión? Oh, replicó el otro, no estoy lo suficientemente capacitado como para responder sus preguntas y argumentos. Pero Huxley continuó, lo que quiero es que me diga lo que su religión hizo por usted. Durante toda esa mañana el cristiano le habló acerca de lo que había experimentado por su fe cristiana. Entonces Huxley dijo, daría mi brazo derecho por creer así. ¿Qué pasó con Felipe, que respondió tan rápidamente la invitación de Jesús? ¿Cómo se muestra en este texto el poder de la gracia de Dios para producir en nosotros una vida diferente? En el estudio anterior hablamos de reposar en Dios y de que su paz es el fruto de una vida transformada. Estudiemos lo que dice la Biblia acerca de la fe que obra. ¿Cómo podemos vivir la experiencia de fe? Romanos 10:17. Tener contacto, hermanos, directo con la Biblia, la palabra escrita de Dios, produce en nosotros una vida de fe y cambios profundos en la conducta. ¿Qué beneficios tenemos cuando vivimos por fe? Habacuc 2:4, Romanos 5:1. Hermanos, por la fe alcanzamos la justicia y justificados por esa fe tenemos paz para con Dios. ¿Qué es la fe? La fe, Hebreos 11:1. Hermanos, la fe es creer en lo que no se ve, pero también es confianza en la persona que conocemos y amamos. Un niño sube confiado a una escalera si sabe que su padre, a quien ama y en quien confía, está debajo para extenderle sus brazos. ¿Qué beneficios trae conocer a Dios? San Juan 17:3. Cuando somos justificados por Dios, hermanos, Dios, gracias a la fe en Cristo, alcanzamos la eternidad, dice la Biblia. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, es decir, conocer a Jesús nos hace justos y nos da la vida eterna. ¿Cómo puedo conocer a Dios? San Juan 14:7-9. Conocer a Jesús es conocer a Dios, porque Jesús vino a mostrarnos cómo es Dios. ¿Cómo conozco a Jesús? San Juan 5:39. Hermano, Jesús es el personaje central de la Biblia y para conocerlo hay que contemplarlo en su palabra. Debemos leer diariamente las Escrituras para conocer a Jesús. ¿Cómo se expresa la fe verdadera? ¿Hay relación entre la fe de Felipe y su preocupación por los necesitados? Santiago 2:14, 26:1, Tesalonicenses 1:3. Como Jesús conocía el corazón de Felipe, hermano, apeló a él cuando necesitó que alguien lo ayudara a alimentar a la multitud. San Juan 6:5. La fe de Felipe se expresó en su vocación por ayudar a los demás. La verdadera fe siempre se manifiesta por la obra del amor. Conclusión. Cuando Felipe conoció a Jesús, hermano, nació en él la fe que lo habilitó para vivir una vida transformada y generosa. Por eso luego de experimentar la fe en Jesús, le dijo a su amigo, ven y ve, o sea, pruébalo por ti mismo. Cuando pruebas a Jesús, comienzas a vivir una vida de fe y transformación. 2 Corintios 3:18. Dijo Agustín de Hipona, la fe consiste en creer lo que no vemos y la recompensa es ver lo que creemos. Llamamiento. ¿Aceptarás la invitación de Dios de buscarlo cada día mediante las Escrituras para vivir una vida de transformación constante? Resolución. Acepto la gracia de Dios en Cristo que me capacita para estar más cerca de Él por medio de su palabra. Amén. Queridos hermanos, continuamos. Carta a los Hebreos, video 258. La carta a los Hebreos es un tratado teológico minuciosamente explicado, escrito para recordar a los creyentes negligentes
lo grandioso de la salvación y para avivar el compromiso que tenía respecto de ella. Les recuerda a los creyentes la sublime revelación de Dios en Jesucristo y la completa superioridad de Cristo respecto del pacto mosaico, debido a que trata con el problema de la indiferencia espiritual y el peligro de renunciar a la fe cristiana. Hebreo es una carta ideal para los creyentes que se han criado con esta, pero se han alejado de ella. Para aquellos cuyas experiencias de conversión se han apagado o para los que piensan, experimentan con religiones y espiritualidades no cristianas. Hebreos advierte contra el desliz teológico. Hebreos 2.1. El abandono de la promesa del Evangelio 4.1, 10.35 y el caer de la iluminación recibida con la salvación 6.6. A través de las referencias repetidas de textos y tipos de antiguo pacto, el autor prueba que Jesús, el autor del nuevo pacto, es el Salvador consumado, todo suficiente, cuya persona y obra son superiores a cualquier otra cosa que el judaísmo o cualquier otra religión pueda ofrecer. Hebreos se desarrolla de una manera atípica para una carta del Nuevo Testamento. No comienza con un saludo ni con una identificación de su autor, como era costumbre en las cartas helenistas, ni se nombra el pueblo y lugar a los que va dirigida la carta y la circunstancia que la motiva. Los escritores de la iglesia del siglo II se referían a ella como la epístola a los hebreos, presumiblemente debido a sus constantes referencias al Antiguo Testamento, así como los indicios dentro de la carta de que sus receptores eran convertidos del judaísmo al cristianismo. El autor no se menciona, solamente se lo identifica como un amigo de Timoteo que escribe, presumiblemente desde Italia 13, 23, 24. El vocabulario, estilo y aún la teología de Hebreos difiere notablemente de las cartas de Pablo, aunque la versión King James en idioma inglés titulado el libro The Epistle of the Paul the Apostle to the Hebrews, la epístola del apóstol Pablo a los hebreos, es muy poco probable que Pablo fuera su autor. Ver también La vida con Dios, ensayo para esta sección de la Biblia, El pueblo de Dios en comunidad, página 2037-42. A través de los siglos los hombres de Lucas, Apolos, Clementes, Priscila y Bernabé fueron sugeridos como posibles autores. No obstante, la conclusión de Orígenes, padre de la Iglesia del siglo III, que consideró la cuestión detalladamente, aunque resulta oportuna en la actualidad, quien escribió la carta a los hebreos, en realidad Dios lo sabe. Eusebio, Historia Eclesiástica 6, 25, 14. Referencias que se encuentran en el cuerpo de la carta describen el buen comienzo que los receptores habían tenido en los días pasados. 10:32. Habían sido celosos, mostrando solidaridad y compasión con los encarcelados y necesitados. Habían considerado el costo del discipulado gozosamente, lo que incluía sufrir abuso, persecución y el saqueo de sus posesiones. 10:32-39. Luego, su fe y fervor disminuyeron, dejaron de reunirse. 10:32-35. Rechazaron a sus líderes. 13:7-17. Evidentemente los cristianos judíos a quienes esta carta iba dirigida consideraban la posibilidad de abandonar la fe cristiana y volverse a una vida más segura y menos desgastante que el judaísmo. A partir del Antiguo Testamento en adelante, los prisioneros de la vida espiritual habían luchado con el problema del desgaste espiritual y la pérdida del celo. Algunas veces el alma se deshace de ansiedad, Salmo 119:28, o se marchita con un espíritu angustiado, Isaías
61:3. Los ascetas cristianos en la iglesia antigua lo llamaban asedia, el griego negligencia e indiferencia, una condición que en la Edad Media se consideraba entre los 7 pecados capitales. Los hebreos enfrentaron este problema lanzando una campaña espiritual para recuperar la fe. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Hebreos 3:12. La palabra griega para apartarse es la palabra de donde deriva el término apostasía, que significa abandonar la fe. Hebreos reaviva la fe de los lectores, recordándoles lo incomparable de la persona, sumo sacerdocio y sacrificio de Jesucristo, Hijo de Dios y su Salvador, el incomparable Cristo. El autor desarrolla el tema de la recuperación de la fe en 3 niveles que dependen de la persona y obra de Jesucristo. El primero, 11:4-13, enfatiza lo incomparable que es la persona de Jesús respecto a cualquier otra cosa del cielo o de la tierra, en una poderosa confesión en forma de himno. Los primeros 4 versículos de Hebreos declaran la preeminencia sin paralelo de Cristo. Como Hijo de Dios, Jesús es el resplandor de Dios, gloria, y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. 1:3. Es aquel a través de quien todas las cosas fueron creadas, y también aquel a través de quien todas las cosas son redimidas del pecado. 1:1-4. Debido a que Jesús comparte la misma naturaleza de Dios, es superior a todo en la creación. Esto significa que Jesús es superior a los ángeles y los seres espirituales. El primer capítulo de Hebreos ofrece un collaje de citas del Antiguo Testamento, demostrando que el Señor habló de y a su Hijo de maneras en las que Él jamás habló de a los ángeles. Por lo tanto, Jesús es revestido de poder por Dios, como ningún ángel está revestido. Vivimos en una época enamorada de realidades y fuerzas espirituales, incluyendo los ángeles. El autor de Hebreos les recuerda a los lectores que no transfieran a los poderes espirituales y angélicos la adoración y obediencia debida solamente a Cristo. 2:1-3. Jesús es incomparablemente mayor que los líderes espirituales y gurúes también. Los lectores judíos con justicia se enorgullecían de ser hijos de Moisés, el gran dador de la ley. Moisés fue un siervo en la casa de Dios, es decir, en la familia del compañerismo, diseñada por Dios. Pero Jesús fue mucho más que un siervo. Él fue el constructor de la casa, sin duda. Él y sus seguidores son la casa. Jesús ha sido estimado digno de mayor honor que Moisés. 3:3. Declara el autor. Este es un importante recordatorio para nuestros días. No sea que transformemos en ídolos a los líderes carismáticos y le demandemos a la comunidad humana o a la intimidad personal el grado de satisfacción que solamente Jesucristo nos puede garantizar. Los creyentes reciben la advertencia de no elevar a los líderes de la comunidad o a la comunidad misma por encima del constructor de la casa. 3:3-4. Finalmente, Jesús no solamente es mayor que las realidades y el liderazgo espiritual, sino que es incomparablemente mayor que las disciplinas espirituales. 4:1-13. La observación del Sabá era uno de los pilares que definía, junto con la circuncisión, al judaísmo. Su observación fiel era la principal forma en que los judíos demostraban su amor por Dios, igual que todas las disciplinas espirituales. Sin embargo, la disciplina en sí misma puede llegar a transformarse
en un medio de orgullo y seguridad antes que en un acercamiento a Dios. El autor de los Hebreos les recuerda a los lectores que el máximo reposo del Sabbat no es un logro humano, sino un don de gracia para aquellos que obedecen el Evangelio de Jesucristo. 4:6. El incomparable sumo sacerdocio de Jesús. El segundo nivel en el proceso de recuperación de la fe 4, 14, 7, 28, está relacionado a la obra de Jesús como sumo sacerdote. Los sumos sacerdotes judíos llevaban puesta una vestimenta especial, interpretaban oráculos y, lo más importante, hacían ofrendas representativas por los pecados del pueblo. Hebreos muestra este oficio como cumplido y perfeccionando en Jesús. Él es el perfecto sumo sacerdote debido a su compasión sin igual por las personas y una completa obediencia a Dios. 4:14, 5:10. Sin embargo, a diferencia de aquellos sacerdocios que provenían a través de la línea de Aarón, él es un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, el Hijo de Dios. 4:14. El origen celestial del sumo sacerdocio de Jesús está ilustrado por la oscura figura de Melquisedec en el capítulo 7, que aparece mencionado únicamente 2 veces en el Antiguo Testamento. Génesis 14, 18, 20, Salmo 110, 4. A diferencia de Aarón, el sacerdocio de Melquisedec se originaba directamente de Dios. Él era sacerdote para siempre, sin predecesores ni sucesores, y por lo tanto el verdadero prototipo de Jesús, el Hijo de Dios. Jesús era un sumo sacerdote santo, inocente y sin mancha. A diferencia de otros sumos sacerdotes, no necesitaba ofrecer sacrificios por sus propios pecados. Más bien, como un hijo hecho perfecto para siempre, Jesús entregó su autosacrificio completamente para beneficio de otros. 7, 26, 28. El incomparable sumo sacerdocio de Jesús tenía importantes ramificaciones para la espiritualidad cristiana. La formación espiritual podía sugerir que la formación de nuestra vida espiritual descansa sobre nuestros propios hombros. El oficio de sumo sacerdote es significativo al respecto, porque un sumo sacerdote hace por otros lo que no puede hacer por sí solos. Aquellos que por sus propios esfuerzos son incapacitados de estar en una relación correcta con Dios son, primero, finalmente y para siempre transformados en justo ante el Señor por medio de Jesús. El sumo sacerdote, la verdadera existencia espiritual no se inicia ni sostiene por nuestro propio esfuerzo. Es un don de Dios que se hizo posible únicamente por Jesús, sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. 8:1. El incomparable sacrificio de Jesús. Sin embargo, Jesús no es solamente el sumo sacerdote de Dios, también es el sacrificio del sumo sacerdote a Dios. Los sacrificios elaborados, ordenados en el Antiguo Testamento, finalmente no quitaban el pecado. 9:9, 10, 10:1, 4. Solamente eran preparatorios y simbólicos. 10:1. De un futuro sacrificio que quitaría el pecado de una vez para siempre. 10:10. Y restauraría la comunión completa con Dios. Este sacrificio sucedió sobre la cruz del Calvario, cuando Cristo hubo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados. 10:12. En el tercer nivel del argumento para la recuperación de la fe, 8:1, 10, 18, el autor de los Hebreos detalla el significado que tiene la muerte de Jesús para los creyentes. En primer lugar, el autosacrificio de Jesús fue tan perfecto y efectivo que dejó viejo al primer pacto. 8:13, iniciando el nuevo y mejor pacto previsto por el profeta Jeremías. 8:1, 13.
Del mismo modo, la muerte de Jesús sobre la cruz fue completamente suficiente, de una vez y para siempre, dejando redundantes y vacíos a los sacrificios levíticos que se necesitaban ser repetidos continuamente. 9:25-17. En tercer lugar, ahora los creyentes se encuentran con Dios, no en un lugar en especial, sino en una relación con Jesús, cuya persona y sacrificio cumplen y reemplazan al tabernáculo en el desierto y el templo de Jerusalén. 9:1-14. La tienda del encuentro. El Antiguo Testamento se ha transformado literalmente en un encuentro y relación del creyente con Jesús. Finalmente, el sacrificio de Jesús tiene un significado que el sacrificio de animales pasivos y carentes de conocimiento no pueden tener. El sacrificio de Jesús fue ofrecido a sabiendas por un agente moral libre y por lo tanto en completa y voluntaria conformidad con el propósito salvador de Dios. 9:10. Al igual que la persona y sacerdocio de Jesús, su sacrificio también tiene especial significado para la vida espiritual. El propósito de un sacrificio es cambiar el estatus del pueblo delante de Dios. El elemento esencial de la formación espiritual, en otras palabras, es siempre la transformación espiritual que se hace efectiva al aceptar el sacrificio redentor de Jesús como sumo sacerdote y al tomar un compromiso fiel, siguiendo el ejemplo e inspiración de la nube de testigos 13:1, con la persona misericordiosa de Jesús como sumo sacerdote. El progreso en la vida espiritual no es un progreso de evolución automática. El progreso espiritual es el resultado de elecciones deliberadas y discernidas, del mismo modo que en el matrimonio se ingresa con un compromiso consciente. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia a la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. 12:1-2. El sacudimiento de los fundamentos y el fuego. La incomparable persona de Cristo, su sacerdocio y sacrificio producen dentro de los creyentes una vida espiritual que resistirá la disolución del orden creado. Hebreos, efectivamente, concluye con dos imágenes que describen esa disolución: el sacudimiento de los fundamentos de la tierra y el fuego, la remoción de las cosas movibles para que queden las inconmovibles, porque nuestro Dios es fuego consumidor. 12:27-29. Estas imágenes no tienen la intención de atemorizar o aterrorizar, sino que son imágenes de la eternidad, igual que el muro de fuego delante del cielo en la Divina Comedia de Dante. Purgatorio, canto 27. Dios no es un fuego consumidor en el sentido de castigo o tormento, sino en el sentido de la fe, que consume para quitar la escoria de la cobardía, las vacilaciones, incredulidad y cualquier otra cosa que pudiera obstruir el compañerismo externo con el Señor, de manera que el que santifica y el santificado se vuelve uno para siempre. 2:11. James R. Edwards. Dios ha hablado por su Hijo. 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuando heredó más
excelente nombre que ellos, el Hijo superior a los ángeles. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú? Yo te he engendrado hoy. Y otra vez, yo seré a el Padre y él me será a mi hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad en el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obras de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás y serán mudados. Pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán, pues a cada cual de los ángeles dijo Dios, jamás siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán heredados de la salvación? Una salvación tan grande. 2. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, no fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad, el autor de la salvación, porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando, pero alguien testificó en cierto lugar diciendo que es el hombre para que te acuerdes de él, o el Hijo del Hombre para que le visites. Le hiciste un poco menor que los ángeles. Le coronaste de gloria y de honra y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas, pero vemos aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionándose por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Y otra vez, yo confiaré en él. Y de nuevo, he aquí, yo y los hijos de Dios, que Dios me dio. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía al imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado en poderoso para socorrer a los que son tentados. Jesús es superior a Moisés 3, por tanto,
hermanos santos participantes del llamamiento celestial. Considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios, porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo, porque toda la casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios, y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo para testimonio de lo que se iba a decir, pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y a Él gloriarnos en la esperanza, el reposo del pueblo de Dios, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeréis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la probación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice, hoy para siempre, que ninguno de vosotros se endurezca en el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio, entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación, quienes fueron los que, habiendo oído, le provocaron. No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés, y con quienes estuvo el disgustado 40 años. No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto, y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron, y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. 4. Temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros perezca no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en lo que la oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que digo. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Y aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo, porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día, y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos que quienes primeros se les anunció la buena nueva, no entraron por causa de desobediencia, otra vez determina un día hoy diciendo, después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo, si oyeréis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, porque si Josué les hubiese dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Queridos hermanos, que la paz de Dios esté con ustedes y su espíritu. Por favor,
escuchen las palabras, mediten, ayunan. El Señor viene pronto. Es necesario escuchar las palabras. Amén. Dios los bendiga.